Muy buenas tardes a todos los presentes. El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá inicia la grabación de la audiencia a que se refiere el artículo 372 del Código General del Proceso dentro del expediente 2024-460, Proceso Declarativo de Responsabilidad Civil. Son las 2 de la tarde y 46 minutos de hoy 19 de septiembre del año 2025, por lo que estamos observando en la conexión y hemos hablado con ellos. Están presentes los señores apoderados y las partes involucradas en este asunto. Vamos a darles la palabra para que quede oficialmente registrada su presencia aquí. Iniciemos entonces a darles la palabra. Previo a ello, dejemos constancia que antes de comenzar la grabación, este servidor habló con los presentes de manera informal, sin que esas conversaciones hagan parte del expediente, para explorar el ánimo conciliatorio que eventualmente existe en este asunto. La parte demandada y la parte llamada en garantía manifestaron que, luego de los análisis propios del caso que se presenta, no hacen ninguna propuesta de conciliación. La parte demandante, al darle la palabra, manifestó que al escuchar esta posición, pues pide la continuidad del proceso como corresponde. De esta manera queda evacuada la primera sección de la audiencia, pasando a la segunda, que ya hace parte de la grabación formal y que inicia con los interrogatorios de las partes. Tenemos la palabra entonces para dejar claridad sobre la presencia de todos aquí. Comenzamos con los demandantes. Señores demandantes, les pido el favor que vayan abriendo su micrófono y les preguntamos a todos lo mismo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Y cuál es su dirección? Voy a irlos llamando en el orden que veo aquí en la demanda. Comenzamos. La señora María Matilde Rojas de Pérez. Buenas tardes. Señor juez, buenas tardes. María Matilde Rojas de Pérez es mi madre. Eh, Tiene Alzheimer, entregamos historia médica y no vieron necesario su participación. Gracias, muy amable. Ya hablamos al respecto de esto. ¿Su nombre cuál es, Bueno, señora Marta? Marta Pérez Rojas. Su cédula y su dirección, por favor. Cédula 51817-252 de Bogotá. Dirección, calle 54C Sur, número 87B21, Casa 40. Muchas gracias. Sigamos en el orden con Benjamín Tao Culma. Buenas tardes. Ya. ¿Ya? Sí. Es que acá está, ahora sí acá en este. Ya un momentico. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Diga el nombre. Mi nombre es Benjamín Tao Culma. Cédula 19.461.847. La ¿Cuál es su dirección de la dirección, casa por es favor? Dirección. calle 57, número 88F64, ¿De qué ciudad? de Bogotá. La cédula es de aquí, Bogotá. Gracias. Sigamos con doña o con el señor Daniel Augusto Muñoz Rojas. ¿El señor Daniel Augusto no está presente? Sí, estoy acá. Por favor, nombre, número de cédula y dirección. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Augusto Muñoz Rojas. Mi número de cédula es 79-995-530. Mi dirección es calle 57B Sur, número 88F64, Bogotá. Gracias. Sigamos con John Darby Muñoz Rojas.
Buenas tardes, mi nombre es Johnny Arbey Muñoz Rojas, mi número de cédula es 80-725-247, mi dirección es carrera 88H, número 57B20 Sur. Gracias. Sigue Karen Patricia Muñoz Rojas. Señor juez, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Karen Patricia Muñoz Rojas. Mi número de cédula es 53-002-979 de Bogotá, calle 57B Sur, número 88F64, Bogotá también. Gracias. Sigue Jenny Paola Tao Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Tao Sánchez. La dirección es calle 57B, número 88F64, Sur. Y el número de cédula es 52-760-022. Gracias. Sigue el señor Wilmer Alexander Tao Rojas. Buenas tardes para todos. Fred Wilmer Alexander Tao Rojas, cédula es 1024-523-378, mi dirección es carrera 88H, número 57B08 Sur. Gracias. Sigue Inés Elvira Pérez Rojas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Inés Elvira Pérez Rojas. Mi número de cédula es 51-910-989. Mi dirección es calle 197, número 15-184, Jardín de Versalles, Florida Blanca, Santander. Y mi número de teléfono 322-814-1215. Gracias. Ahora, con la presencia de los demandantes que se han identificado, vamos a darle la palabra al apoderado de la parte de demandante, justamente. Doctor, buenas tardes. Los saludamos, por favor, sus datos. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Nelson Sierra Forero, identificado con cédula de ciudadanía número 79-330-252, la cual presento ante las cámaras, actuando en calidad de representante legal de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad. Recibo correspondencia en la calle 24, número 2945. Mi teléfono es 320-271-8366. Y mi correo electrónico es nelson.sierra@medri.com.co. Muchas gracias. Gracias, doctor. Demos la palabra al apoderado o apoderada de la demandada Corporación Hospitalaria Juan Ciudad. Buenas tardes al señor juez y todos los presentes. Mi nombre es Diana María Hernández Díaz, identificada con cédula de ciudadanía 52387-568 de la ciudad de Bogotá, la cual procedo a exhibir al despacho por anverso y por reverso, y tarjeta profesional 187-318 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual también procedo a poner de presente al despacho. Dirección de notificaciones, carrera 14-112-20, oficina 102, teléfono 214-4186, correo electrónico abogado3@díazgranados, celular 301-461-601. Gracias. Demos la palabra, antes de seguir, al apoderado de los demandantes. Por favor, que nos dé sus datos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Javier Zapata Guzmán, identificado con la cédula de ciudadanía número 4431611, expedida en Guática Risaralda, y tarjeta profesional número 369713 del Consejo Superior de la Judicatura. Expongo en mi cámara para efectos de registro. Mi lugar para notificaciones es en la manzana 64, Casa 1, Urbanización Hacienda Cuba, en la ciudad de Pereira. Para notificaciones electrónicas, mauroabogado39@gmail.com y celular 314-895-7701. También para notificaciones será la del apoderado principal, el doctor Juan Carlos Erazo Suárez. Gracias, doctor. Reconocemos para actuar si no se ha hecho todavía, conforme los términos de lo que usted nos está planteando aquí, como apoderado de los demandantes. Ya se identificó la demandada Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, su apoderada y su representante. Demos la palabra ahora sí primero al representante o la representante de Shop Seguros Colombia y luego al abogado. Gracias, los escuchamos.
Gracias, señoría. Buenas tardes nuevamente para todos los asistentes a esta vista pública. Mi nombre es Carlos Humberto Carvajal Pavón, actúo como representante legal de la llamada en garantía CHOP Seguros Colombia S.A. Me identifico con cédula de ciudadanía 19.354.035 de la ciudad de Bogotá, la cual exhibo para el registro correspondiente. Recibo notificaciones en la carrera séptima 7121 Torre B, piso séptimo de la ciudad de Bogotá, en mi dirección electrónica ccarvajal@carvajal-y-aliados.com, mi abonado telefónico 310-485-0146. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos la palabra al apoderado o apoderada de Shop Seguros. Buenas tardes. Señoría, muy buenas tardes para usted y para todos los presentes. Les habla Juan Sebastián Caro Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 1110568574, la cual exhibo a la Cámara para efectos de registro, con tarjeta profesional número 328-78 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo como abogado adscrito a la Sociedad de Servicios Jurídicos Restrepo y Villa Abogados SAS, apoderado de CHOP Seguros Colombia. Señoría, le solicito que para efectos de notificación sean las mismas direcciones que reposan en el expediente, y adicionalmente le solicito que me reconozca personalidad jurídica para actuar como abogado adscrito a la Sociedad de Servicios Jurídicos Restrepo y Villa Abogados SAS, apoderada de CHOP Seguros Colombia, como lo comenté, ya que el día de ayer remití el certificado de existencia y representación actualizado de la Sociedad de Servicios Jurídicos, en la cual el despacho puede constatar que reposan mis datos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Reconocemos personería para actuar como apoderado de la entidad Shop Seguros acorde con la documental que se presentó al expediente. Antes de continuar la grabación, el juzgado debe tomar una decisión acerca de la inasistencia de María Matilde Rojas de Pérez. La señora Marta Pérez Rojas nos informa que ella tiene Alzheimer y que no puede comparecer. Sin embargo, al menos de la revisión que yo he hecho del proceso, yo no veo ningún documento en ese sentido. Desafortunadamente, la inasistencia de doña María Matilde Rojas de Pérez, porque es demandante, indica la norma procesal que si no se excusa válidamente dentro de los 3 días siguientes al día de hoy, pues deberá imponérsele la sanción respectiva por su inasistencia. Desde luego, si se trata de una condición médica que le impida asistir a este tipo de audiencias, pues así se deberá presentar la respectiva excusa, y si no se hace, se tiene por válida la excusa, se deberá imponer las sanciones por dicha inasistencia. Esta es la primera decisión con la que iniciamos el proceso para poder dar continuidad a los demás interrogatorios de parte. Esta decisión, pues lógicamente, es notificada a través de estrados. Tenemos la palabra primero al apoderado justamente de los demandantes. Muchas gracias. Su señoría, frente a esta decisión del despacho, pues no se está de acuerdo, puesto que la señora pues ya es una adulta mayor que tiene una patología pues neurológica. Sin embargo, yo sí quiero hablar con los demás demandantes, a ver si ella de pronto puede al menos como asistir y mostrarse, porque pues la señora ya en su, digamos, en su situación de discapacidad neurológica ya no puede pues como expresarse. No sé si usted de pronto me puede dar esa oportunidad para yo hablar con ellos y ella de pronto puede, de pronto en compañía de de un familiar o de un hijo, poder presentarse a la audiencia, así sean las condiciones en que se encuentre. Doctor, mire, yo pues debo resolver la inconformidad suya, obviamente para eso estamos, pero me parece que pues, es una decisión que usted debe revisar con detenimiento, porque pensemos en que estamos interrogando por disposición legal, ni siquiera por decisión del juez, sino por orden legal, a una de las demandantes que tiene una condición de salud que afecta de pronto el conocimiento de lo que nos va a decir acá. Si ella es interrogada hoy y ella reconoce hechos, confiesa hechos, eso va a tener un efecto en el proceso, eventualmente perjudicial para el éxito de las pretensiones. Entonces, la lógica indica que si ella no asiste, es respetable, y si es por una condición de salud, más aún, pero que sí debe justificarlo dentro de los días siguientes. Si usted decide, doctor, que la escuchemos, si se puede conectar y la escuchamos, a sabiendas de las consecuencias que eso puede tener, pues procedemos, doctor, no hay ningún problema, y en esa medida, pues no relevamos de recibir ni de dar traslado de la inconformidad suya. Usted me indicará, doctor, si quiere podemos suspender para que usted hable con los familiares y demás, y ya sería una decisión pues suya, doctor, para saber qué hacemos. Igual no va a ser inmediatamente, porque dijimos que invertiremos un poco el orden para desocupar al representante legal de la entidad aseguradora y muy seguramente a la entidad demandada Juan Ciudad también.
Entonces, doctor, usted es el que tiene la palabra en este momento para indicarnos cómo proceder. Eso, señoría, no, entonces continuamos con la diligencia. De todas formas, presentaré en estos siguientes 3 días la excusa de la inasistencia de la señora María Matilde Rojas de Pérez. Correcto, doctor. En esa medida, entonces, nos relevamos de decidir acerca de su inconformidad que inicialmente planteó. No le doy traslado a los demás apoderados porque no veo necesario, ya que el señor apoderado manifiesta que va a presentar la excusa como corresponde, sin, pues, someterse, pues, al interrogatorio en este momento, porque puede ser que ello contemple consecuencias perjudiciales. Continuemos el orden de la audiencia. Hablemos directamente con el señor representante legal de la aseguradora llamada en garantía. Señor representante legal, nuevamente buenas tardes. Debe saber usted que le vamos a hacer unas preguntas a este servidor y los apoderados que estén interesados en hacerlo respecto de la situación de ustedes como entidad aseguradora llamada en garantía. Debe, por favor, saber, recordar que va a quedar bajo juramento a partir de ahora, es decir, que usted está comprometido a decirnos la verdad y únicamente la verdad en lo que va a contestar, ya que si no lo hace, podría eventualmente someterse a una investigación penal por falso testimonio. Así lo indica el artículo 442 del Código Penal. Señor representante legal, por favor, indíqueme si jura decir la verdad y únicamente la verdad en lo que va a contestar. Juro, señoría. Muchas gracias. Voy a preguntarle sobre sus datos personales lo siguiente. Por favor, indíqueme su edad y su estado civil. 68 años. ¿Puede indicarme, por favor, qué estudios ha realizado y desde cuándo es el representante legal de la entidad? Señoría, estudios de pregrado, soy abogado y tengo especialización en Derecho de Seguros. Soy representante legal de Shop Seguros Colombia en esta última etapa desde diciembre del año 2016. Muchas gracias. Con su juramento y datos personales inicio yo a hacerle las preguntas relativas a la demanda y la contestación. Se habla en este asunto, doctor, de los perjuicios que dicen los demandantes se le deben reconocer y pagar por el fallecimiento de doña María Angélica Rojas y que este fallecimiento, dice la demanda, se relaciona o que fue una consecuencia de una indebida atención médica, mala praxis por negligencia e impericia médica e inobservancia de los protocolos médicos de la Lex Artis, entre otros. Y estas aseveraciones se hacen en contra de la Corporación Universitaria Juan Ciudad. Por favor, indíquenos, señor representante legal de la aseguradora, si existe un contrato de seguro que haya amparado este tipo de riesgos y si, en criterio de la aseguradora, deben salir ahora al pago de indemnización alguna por virtud de dicho contrato de seguro. Muchas gracias. Con gusto, señoría. Evidentemente, Shop Seguros Colombia, así se puede verificar en el plenario, tiene celebrado un contrato de seguros con la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad. Es un contrato de seguros que cubre la responsabilidad civil médica que sea demostrada procesal o extraprocesalmente. Para el presente caso, no hubo reclamación extraprocesal que exige el artículo 1077 del Código de Comercio, que no es otra cosa que la demostración de la ocurrencia de un siniestro, que en materia de seguros de responsabilidad civil consiste en que se pruebe que hay una responsabilidad civil en cabeza del asegurado. Adicionalmente, este artículo 1077, como también lo exige el contrato de seguros mismo, establece que se debe demostrar la cuantía de los perjuicios si a eso hay lugar. En este caso, la responsabilidad civil del asegurado y la cuantía de los perjuicios lamentablemente no ha sido demostrada en criterio de Shop y en la evaluación que hizo a través de su firma de ajustadores experta en responsabilidad civil médica, que es la firma Delgado Londoño. En lo que tiene que ver con la póliza, señoría, le puedo decir que ese contrato de seguros está instrumentalizado en la póliza 12-62024, que tiene una vigencia del 4 de agosto del año 2023 al 3 de agosto del año 2024. Teniendo como siniestro, como fecha del siniestro, la del 15 de enero del año 2024 o de la fecha de la audiencia, que fue el 22 de enero del 2024, que es distinta a la de los hechos como tal, lo cual es una gabela, es un beneficio tanto para los hoy demandantes como para nuestro asegurado, en la medida que se trata de una póliza de claims made, o sea, reclamación hecha. Consiste que
La cobertura se da cuando ocurre el siniestro, y el siniestro es cuando ocurre la primera reclamación hecha en contra del asegurado durante la vigencia de la póliza, que no la de los hechos mismos, que fueron inclusive anteriores, fueron hechos que inician el 21 de noviembre, perdón, el 2 de noviembre del año 2021. De tal manera que, a pesar de que son hechos anteriores a la vigencia de la póliza, el siniestro sí ocurre durante la vigencia de la póliza, por tratarse de que la primera reclamación, que fue la citación a audiencia, y la audiencia misma constituyen el siniestro mismo, como digo ya varias veces, dentro de la vigencia de la póliza. Faltaría entonces, señoría, que, reitero, se dé cumplimiento a la demostración de la ocurrencia del siniestro, es decir, que hay una responsabilidad civil, que en el ámbito colombiano es bueno precisar que estamos en el sistema subjetivo, que consiste en que en materia de responsabilidad civil debe ser probada la culpa, debe ser probado el nexo causal y el daño. De tal manera que en este caso, según las resultas que se tramiten en la parte procesal, en la parte probatoria del proceso, pues se establecerá si realmente existe o no existe responsabilidad civil en cabeza de nuestro asegurado. Esta es una póliza que tiene un valor asegurado de 3.000 millones de pesos y un deducible del 12%, mínimo 100 millones de pesos, que consiste en que cualquier cifra inferior a 100 millones de pesos deberá ser asumida por el asegurado, la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad y otros, o si excediere, deberá ser asumido el 12% de la pérdida que finalmente se logre establecer en el proceso. Puedo señalar, señoría, que esto no es una póliza que tenga aplicación, Chubb no tiene reproche con relación a las coberturas de la póliza, no tiene reproche con relación a eventuales prescripciones, ni tampoco por incumplimiento de garantías. Eso es, grosso modo, señoría, lo que le puedo exponer, estando dispuesto a hacer cualquier aclaración, por supuesto, que usted estime pertinente. Muchas gracias. Para ponerlo en palabras sencillas, más sencillas, quisiera entenderle bien. Respecto a la naturaleza de la póliza y demás condiciones de ese contrato de seguro, ustedes estarían un poco, entre comillas, a la espera del resultado de este asunto para que en el hipotético evento de declararse la responsabilidad, pues entrarían ustedes a revisar el pago y demás con las condiciones que usted nos explicó. Señoría, y que al momento, obviamente, de la sentencia final que haga tránsito a cosa juzgada, que no sería solamente hasta este estrado, sino eventuales trámites que se hiciesen ante el Tribunal o Corte Suprema por las cuantías que se pretendan, hubiese valor asegurado disponible al momento de tener que hacerse la derogación o pago de la sentencia que finalmente pruebe la responsabilidad civil del asegurado. Correcto, muchas gracias. De mi parte, yo no le voy a hacer más preguntas, pero debo hacer esta claridad sobre lo que voy a decir más adelante. El artículo 372 del Código General del Proceso dice que el juez interrogará exhaustivamente a las partes para encontrar los puntos que puedan servir para, sobre todo, fijar el litigio y, desde luego, deducir de ello prueba para dictar la sentencia. La norma de manera explícita nunca dijo que los demás abogados deberían intervenir, sino que, al parecer, y en su tenor literal y estricto de la ley, es únicamente el juez el que debe interrogar. Sin embargo, existen sentencias de nuestro tribunal en las cuales han indicado que esta debe ser la oportunidad para que se hagan los interrogatorios de las partes por una razón procesal práctica, y es que en la audiencia de instrucción y juzgamiento no habrá posibilidades de interrogar a nadie, digo a nadie de las partes, a menos que presenten una justificación para no haber venido hoy y esa justificación sea válida en caso en el cual el juez procederá a interrogarlos en la audiencia de instrucción. Esto que acaba de decir me lleva a darle la palabra a los demás apoderados para que, si están interesados en interrogar al señor representante legal, lo hagan, háyanlo o no pedido en la demanda, por las razones que acabé de decir. Entonces, demos la palabra al apoderado a la parte demandante. Doctor, si usted quiere interrogar al señor representante legal, este es el momento para que lo haga, de la actividad aseguradora, y sepa, por favor, obvio, sé que usted lo tiene claro, que aquí las preguntas al señor representante son, desde luego, en virtud del llamamiento en garantía y del contrato de RC. Entonces, doctor, si va a interrogar, siga, por favor, lo escuchamos.
Su señoría, no tengo preguntas para el representante legal, el doctor Carlos Carvajal de CHAP Seguros. Muy amable, doctor. Gracias. Démosle la palabra. En este caso, a la doctora Diana Hernández de Corporación Juan Ciudad. Doctora, quiere interrogar al representante de la aseguradora. Señor juez, no tengo preguntas para el representante legal de CHAP. Muchas gracias, doctor. Así las cosas. Entonces, señor representante, agradecemos mucho su participación. En este punto termina su interrogatorio. A no ser que usted quiera voluntariamente agregar algo más, corregir, adicionar o hacer alguna observación particular al respecto, lo puede hacer. O si no, le agradezco nuevamente su participación y ya le autorizamos su retiro. Muy amable. Gracias, señoría. No tengo más comentarios que hacer y agradezco enormemente la oportunidad que se me ha dado para absolver el interrogatorio. Una feliz tarde para todos. Gracias, que le vaya bien, muy amable. Doctores, hemos iniciado con el llamado en garantía. Si están de acuerdo, de una vez agotemos el punto del interrogatorio de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad. Con eso agotamos primero la sección, si se quiere así, de la parte demandada. Luego vamos con los señores demandantes. Señor representante legal de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, buenas tardes nuevamente, ¿nos escucha bien? Señor juez, muy buenas tardes y buenas tardes a los asistentes. Sí, el sonido está claro. Bueno, muchas gracias. Señor representante legal, voy a hacerle la misma advertencia de rigor. Usted sepa, por favor, que está llamado siempre a decirnos la verdad en lo que conteste. De no hacerlo, se podría someter a una investigación penal por falso testimonio, así lo indica el artículo 442 del Código Penal. Debo preguntarle entonces, señor representante, si jura decir la verdad y solo la verdad en lo que va a contestar. Sí, juro, señor juez. Muchas gracias. Señor representante legal, con su juramento le voy a hacer preguntas sobre sus datos personales. ¿Cuál es su edad y cuál es su estado civil? Tengo 61 años de edad y soy separado. ¿Puede decirme, por favor, qué estudios ha realizado y desde cuándo ejerce como representante legal? Hace 5 años y medio, soy de representante legal de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad. Yo soy médico general de base y ejerzo hace 35 años como administrativo, llamémoslo como administrador hospitalario. Correcto, muchas gracias. Con su juramento y datos personales inicio yo a preguntarle sobre la materia de la demanda y la contestación. Se habla aquí, como usted ya seguramente lo escuchó y lo tiene presente, de unos perjuicios que se ocasionaron por un lamentable fallecimiento de doña María Angélica Rojas, que se dice es atribuible a la entidad que usted representa. Y esto se afirma en la demanda, indicando que la señora María Angélica Rojas no tuvo una debida atención médica, que fue víctima de una mala praxis por negligencia e impericia médica, inobservancia de protocolos médicos de las Lex Artis, actuaciones médicas realizadas en su entidad, Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, que se habla de fecha de los hechos, pues, fecha, según la demanda, 1 de marzo de 2020. Inicio a preguntarle, en ese contexto, ¿cuáles fueron las actuaciones de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad respecto de la salud de la señora María Angélica? ¿Cuál era la condición de ella y qué tratamientos, qué procedimientos se le indicaron para la mejoría de su estado de salud? Muchas gracias. Señor juez, nosotros como primera atención de la señora María Angélica la tenemos el 2 de noviembre del año 2021, donde es remitida por un cuadro clínico de sangrado o una hemorragia de vías digestivas altas, con vómito y con deposiciones negras o melénicas, que es por un sangrado. Asociado a esto, la señora ingresa en noviembre 2 por una pérdida de peso de 12 kilos aproximadamente. Antes de este ingreso, nosotros no tenemos contacto con la paciente y no se sabe exactamente el tiempo de evolución. En el mismo instante que la paciente ingresa, se le procede a hacer valoraciones, llamémoslo por los servicios de cirugía general, se le procede a pedir una endoscopia de vías digestivas altas, unos TAC de abdomen y tórax para iniciar el estudio de esta pérdida de peso y de este cuadro de hemorragia de vías digestivas altas. Se le deja una impresión diagnóstica de un tumor, llamémoslo en el estómago, o alguna deformidad en reloj de arena, que lo determina cirugía general. Se procede a realizar la endoscopia como primer medio diagnóstico y los otros exámenes, donde se toma una biopsia de una parte del estómago, que es un procedimiento que lo hacen los gastroenterólogos, y se le procede a valoración nutricional debido a su estado,
con un paso de una sonda que se llama etusteno para alimentación y se le da egreso a la paciente con soporte nutricional a un programa de extensión hospitalaria. Esto es todo durante el primer momento de hospitalización. Se llama represión o como recuperación nutricional, que es lo fundamental para la paciente, y se espera los resultados, llamémoslo, de la biopsia. Después de esto, la paciente tiene un nuevo ingreso por un cuadro clínico de fiebre y otalgia o dolores articulares, que es manejado con servicios como otorrinolaringología maxilofacial y posteriormente cirugía general, como era cierto, y se le da nuevamente egreso a la paciente. Durante el mes de diciembre salen los resultados de la patología, de esta primera patología, que sale negativo, por lo cual pues proceden a programar una segunda vía de diagnóstico, que es una laparoscopia diagnóstica que la manda a cirugía general para mirar desde otro ángulo esta malformación o esta posible alteración o tumor gástrico, llamamos lo que tenía la paciente. Después de esto, la paciente durante ese mes tiene valoraciones de anestesia, cirugía general y demás, y ingresa para el mes de febrero, si no mal estoy, inicial los meses de febrero, por una posible alteración de la sonda nasogástrica, y ahí es donde se inicia todo el proceso con los resultados de una segunda biopsia para proceder a valoraciones complementarias, debido a que en esta segunda muestra sale el cáncer o el carcinoma gástrico. Durante esta hospitalización del 7 de febrero del año 22, se hacen las respectivas juntas ya con este diagnóstico preestablecido, y se le toman valoraciones por oncología, nutrición, anestesia, bueno, todo el staff, y se lleva a cirugía el 14. Ya ingresa el 7 y se lleva a cirugía el 14 para hacerle una gastrectomía total. Permanece hospitalizada intramuralmente durante 3 o 4 días, no tengo exacta la fecha, y se le da egreso para su casa en buenas condiciones generales, según lo revisado en la historia clínica, y ella regresa 3 días después con un estado de picos febriles, con vómitos, con diarreas y en un regular estado general. Es valorada por el servicio de cirugía general en el mismo momento de su ingreso y es llevada a una cirugía exploratoria debido al concepto de cirugía general. En esta exploración abdominal se encuentra una fístula o una solución de continuidad, se llama, de su cirugía previa. Se dicen los lavados, es una complicación inherente al acto como tal, y se inicia el manejo de la misma por parte de todo el equipo multidisciplinario, valoraciones por unidades de cuidado intensivo, infectología, cirugía general, nutrición, rehabilitación, terapia respiratoria, y es con una evolución tórpida. Se practica 2 o 3 lavados abdominales dentro de su tiempo de evolución, y pues tenemos el desenlace no favorable de la paciente el día 1 de marzo del 2022. ¿Usted recibió o tiene conocimiento, señor representante legal, de haber recibido alguna reclamación escrita o alguna petición, alguna queja que haya sido radicada en la institución y que tenga que ver con los hechos de esta demanda, de pronto indicándoles que se pudo haber actuado incorrectamente o pidiendo explicaciones al respecto? ¿Ustedes saben al respecto de eso? No, señor, pues que yo tenga conocimiento, que recuerde, no tenemos quejas sobre, llamémoslo, malos actuares o malos procedimientos. Hasta donde recuerdo hay una carta de felicitación, de unas felicitaciones, y la dirigen a un funcionario,
Y sí tenemos peticiones, pero por adelantar la cita, llamémoslo por reprogramar las citas. Recordemos que estamos en pleno pico de COVID por esta época, aunque estaban dentro del tiempo. La señora ingresa en noviembre, todos los trámites son en diciembre para reprogramar la paciente y también pues para sobre todo recuperar su estado nutricional. Que tenga conocimiento, señor juez, no sobre, llamémoslo mala práctica, como usted me lo manifiesta. ¿Cuál fue la causa de muerte de la paciente? Le pregunto esto, porque usted ya nos hizo una descripción de lo que el servicio médico, digámoslo así, prestado y demás, pues pormenores que usted nos indica. Hasta los últimos. ¿La causa cuál fue? Un shock séptico de la paciente, señor juez. Correcto, muchas gracias. Voy a darle la palabra al apoderado de la parte demandante, doctor, con las advertencias que ya hicimos. Sobre todo tenga en cuenta el artículo 202 del Código General del Proceso sobre la forma y número de preguntas. Usted, doctor, por favor, tome en cuenta eso y siga que estamos pendientes de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Doctor Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, yo quiero que le cuente al despacho, por favor, cuál es el protocolo que lleva a cabo la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad para obtener lo que se llama el consentimiento informado de los pacientes. Normalmente, si es en diferentes ámbitos, doctor, si es ambulatorio, los consentimientos informados se firman durante, llamémoslo, las consultas externas y se firman bien sea por el paciente o bien sea por el apoderado. Si es dentro de la institución, entonces previo a la realización, bien sea un procedimiento o un acto quirúrgico, se procede a lo mismo para la firma de los documentos y esto está exento cuando se hace una urgencia vital, es decir, cuando el paciente prima la vida del paciente sobre este documento, que son casos, llamémoslo, diferentes a un procedimiento normal. Cuando usted menciona que el consentimiento puede ser firmado por el mismo paciente o por su representante, ¿qué criterios tienen para determinar cuál de las dos personas debe firmar el consentimiento? No tiene ninguna prioridad, llamémoslo, cuando el paciente está consciente, orientado y sabe. Muchos de los pacientes o de la parte de la familia que lo acompaña desea firmar el consentimiento. Nosotros no tenemos ninguna prioridad. ¿Qué se tiene en cuenta cuando el estado mental del paciente está alterado? Que ahí sí tiene una rigurosidad, llamémoslo, para la capacidad de toma de decisiones, que tiene ya otro proceso. Esto se ratifica por neurología y bueno, otro procedimiento, pero cuando el paciente está consciente y orientado, no tenemos, llamémoslo, ninguno y lo acompaña casi siempre un miembro de la familia, lo puede firmar cualquiera de los dos. ¿Qué información se le depone o se le da a conocer al paciente para que éste pueda, digamos, como ejercer esa voluntad o autodeterminación para dar ese consentimiento? Normalmente se le pone de presente qué procedimiento se le va a hacer en caso de si se le va a hacer un procedimiento, llamémoslo, menor, o si se le va a hacer algún procedimiento, llamémoslo, colonoscopias, endoscopias y demás procedimientos. También cuando se va a hacer una cirugía, se le pone de presente los riesgos o las posibles complicaciones a que puede ser sometido dependiendo la cirugía que se le vaya a practicar o la magnitud de la misma. Eso es a grandes rasgos la explicación, llamémoslo, que se le da al paciente y a sus acompañantes o a las personas que están alrededor antes de la cirugía, y también se deja, llamémoslo, el interrogatorio de lo que ellos necesiten o quieran saber adicional. Esos riesgos que usted dice que a los que se puede, digamos, someter el paciente de acuerdo a la intervención quirúrgica o el acto médico que se vaya a hacer,
¿Eso queda descrito en el consentimiento informado y en la historia clínica o simplemente de manera verbal? No, señor, todo esto queda, llamémoslo registrado en unos folios anexos o impresos o incluidos dentro de la historia clínica. Siempre se le deja, llamémoslo obviamente, los riesgos inherentes o los importantes y se le deja qué procedimiento va a ser, bien sea un procedimiento o un tipo de cirugía en el consentimiento informado y quedan dentro de los anexos de la historia clínica. Ok. Frente a lo que usted comentó de que la paciente fue llevada, la señora eh, pues, fue llevada a la ¿cómo es? A cirugía el 14 de febrero, después de una junta sobre que es una gastrectomía total, em, que en el consentimiento informado que está dentro, que usted menciona dentro de la historia clínica, se puede determinar qué riesgos se le informaron a la paciente. Sí, señor. Pues que recuerde aquí, a grandes rasgos, pues obviamente, desafortunadamente, está uno que es el fallecimiento, la sobreinfección, las fístulas posquirúrgicas, carambas, que me acuerde, serían esos como esos 5 riesgos que se informaron a la paciente. Esto está anexo, señor juez, en los folios como contestación de la misma en el folio 733 y 734 de la misma, pero sí se le escribió, por eso le digo el margen y la complicación como en la fístula. ¿Qué es una fístula? Es como dentro de lo que yo tengo competencia, señor abogado, es como, llamémoslo, que no pasa, ¿cómo le explicara yo? Se hace una solución de continuidad o se rompe, llamémoslo, alguna de las suturas y se hace como un camino alterno para decirle a usted, un camino adyacente, sí, es algo así, es una cicatrización no exacta dentro del proceso de la sutura que se le ha practicado a la paciente. Lo que se denomina como defecto o separación de suturas ¿cómo es? De esófago, yeyunostomía, ¿eso es una fístula? ¿Es igual o hay alguna diferencia? Sí, eso es una fístula porque es una ruptura, una solución de continuidad, no pega el tejido como en las heridas. Cuando la persona manifiesta que el punto se le soltó o se le abrió, eso es más o menos, obviamente como es en canal interno, llamémoslo, es una comunicación que se intenta establecer entre dos órganos como un camino. En la piel, pues no hay otro órgano, pero a nivel interno sí puede ser, son estructuras internas. Entonces intenta hacer un camino hacia la piel para drenar. Es más o menos una fístula, es eso. Digamos, como que ese defecto de esófago, yeyunostomía o separación de suturas, em, qué patologías puede, digamos, causar en el paciente? No le entiendo la pregunta, señor abogado. Bueno, qué pena, se la replanteo. Tranquilo. ¿Cómo es? Cuando se presenta una fístula, que me da la impresión de que dice que es como sinónimo del defecto o separación de suturas, ¿qué patología le puede causar al paciente cuando se presenta esa fístula o esa separación de suturas? O sea, dentro de las competencias que yo le voy a decir, hay muchas fístulas que es como el camino que establece desde la sutura o desde la cirugía hacia la piel. Muchas fístulas salen a la piel y drenan y después se hace tratamiento con múltiples formas. En cualquier cirugía de un órgano interno, bien sea el riñón, el intestino, el colon o cualquier otra, puede establecerse
según la condición de cada paciente, se le puede establecer como ese camino, llamémoslo, y son tratamientos dentro de lo que yo tengo conocimiento, llamémoslo tratamientos médicos y solución de la misma. Son complicaciones quirúrgicas de cualquier procedimiento que se haga a nivel interno de la cavidad abdominal o de la cavidad del pecho o del tórax. Son complicaciones inherentes a los actos quirúrgicos. Y la fístula que se presenta en una esofagoyeyunostomía, ¿qué patología puede causar en la paciente o el paciente? Pues normalmente patologías es una complicación inherente a la cirugía, como le he explicado anteriormente, pero así pues patologías, ella puede presentar dolor, podría haber presentado como síntomas generales, intolerancia y eso, pero patologías que le causara alguna otra, si hubiera evolucionado satisfactoriamente, no tengo la competencia pues para darle como una respuesta más exacta a esta pregunta. En cuanto a la peritonitis, ¿usted nos puede decir qué es la peritonitis, por favor? Eso es llamémoslo, cuando se establece o cuando se rompe o cuando hay líquido extraño dentro de la cavidad abdominal, que bien puede ser de material alimenticio, puede ser biliar, puede ser urinario, puede ser fecal. Todo esto entra en contacto, llamémoslo, con el abdomen y obviamente pues hay una sobreinfección de la misma. La peritonitis, digamos, es un riesgo, digámoslo, frecuente en el posoperatorio de las personas que le realizan gastrectomías totales radicales. Pues es una de las complicaciones más frecuentes que se tiene dentro de esto por la magnitud del proceso y por la magnitud de la cirugía, ¿cierto? Puede presentar, no tengo datos exactos estadísticos para poderle decir qué nivel de complicación o qué complicaciones son. Las peritonitis se pueden presentar por un apéndice, perdón, señor juez, señor abogado, como en los casos de las apéndices que dan peritonitis localizadas, puede ser en caso de vesícula biliar también puede dar peritonitis biliar que son localizadas y tratables, en los accesos de riñón, bueno, y en múltiples patologías. Las peritonitis es una de las complicaciones más frecuentes que yo conozco desde mi punto de vista de cirugías abdominales. Cualquier líquido que entre o dentro de la cavidad abdominal puede producir peritonitis químicas o peritonitis bacterianas, ¿sí? Las personas que entran dentro de la insuficiencia cardíaca, que les practican drenajes, también es peritonitis, más o menos es una complicación supremamente frecuente y tratable, dependiendo la patología de base del paciente y muchos otros factores, señor. Bueno, teniendo ese amplio concepto de peritonitis, ¿qué es peritonitis purulenta? Cuando, dentro de lo que yo conozco, es cuando hay bacterias, llamémoslo, dentro del peritoneo del líquido que examinan al paciente. Usted mencionó que la peritonitis, no sé, puede causar lo que mencionó, que el shock séptico o sepsis en la persona cuando se le presenta. Señor abogado, no podría determinarle eso, ahí sí no tengo competencias debido a que eso lo maneja la alta especialidad de cirugía, unidad de cuidado intensivo y demás, para poderle dar con certeza que fue como tal. En el consentimiento informado por la paciente, ¿usted recuerda en qué fecha fue que firmó el consentimiento de la paciente para la gastrectomía radical? Uy, no tengo esa fecha exacta. Sí lo vi, señor abogado,
Lo vi dentro de los folios más o menos, sí recuerdo y me grabé mucho el 733 y 734, pero no tengo exacto la fecha para la gastrectomía. Eso puede ser desde un día antes, en el mismo tiempo quirúrgico, 8 días antes, 15. Eso tiene variable desde que la paciente esté con su total conocimiento, pero no tengo la fecha exacta, señora abogado. Bueno, bueno, entonces, teniendo en cuenta si de pronto vio, pues sí, que vio el consentimiento informado, ¿sabe si en ese consentimiento informado que firmó la paciente para la gastrectomía radical está escrito ¿cómo es? Ese riesgo de peritonitis? Está como una complicación frecuente de las fístulas, llamamos sangrado, infecciones, reintervenciones, bridas, que es otras cosas, pero sí está contemplado, llamémoslo, dentro de eso las sobreinfecciones. Esto es una sobreinfección y está contemplado dentro de los consentimientos. ¿Usted recuerda o sabe si tienen algún registro dentro de la historia clínica o en el sistema de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, cuál era la escolaridad y la edad de la señora, de la paciente? La escolaridad no recuerdo y la edad sí aparece dentro de los registros como tal. Carambas, si no mal estoy, señor abogado, son 62 años que tenía la paciente. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo se verificaría cómo se verificaría que la paciente, con los términos que usted menciona, que bridas, reintervención, la paciente lo comprendió como peritonitis? Bueno, ahí sí es entrar en algo subjetivo, señor abogado, porque normalmente como estos consentimientos se firman en compañía de la persona, casi siempre es el familiar, y de la paciente normalmente les explican las complicaciones antes de firmar como cualquier documento, pero ahí sí no entraría, no podría darle ninguna, llamémoslo, porque pues tendría que haber estado, excúseme la respuesta, dentro del mismo interrogatorio, ¿cierto? No tendría cómo explicarle cómo entendió, qué les explican. Sé que normalmente el cuerpo médico les explica y les pregunta si tienen alguna duda razonable, pero ahí sí no tendría ninguna otra posibilidad. Normalmente, cuando se les explica lo de las fístulas, se les dice que es una complicación como un camino alterno que se le puede presentar, pero de verdad, señor abogado, no podría decirle en ese momento cómo le explicaron las complicaciones normal a la paciente o a su familiar o a sus acompañantes. ¿Usted sabe, de acuerdo a lo que escribió, si la paciente durante la atención médica sufrió de pronto algo llamado broncoaspiración? Dentro del último proceso anestésico de intubación, se manifiesta que la paciente presentó broncoaspiración. Eso puede ser una de las complicaciones inherentes al acto anestésico. Por eso se le lleva en ayuno al paciente para tratar de disminuir el riesgo como tal de broncoaspiración. Pero sí está escrito, señora abogado. Su señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Voy a darle la palabra, si va a interrogar al señor apoderado de la entidad aseguradora Chop Seguros. Doctor Juan Sebastián, ¿tiene preguntas para hacer? No, señoría, no tengo preguntas, gracias. Muchas gracias, muy amable. Señor representante legal, ¿usted quiere agregar algo más o corregir, adicionar o hacer alguna observación similar en algún punto que considere necesario? Lo puede hacer. No, su señoría, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.
autorizamos el retiro de la audiencia ya de su parte, señor representante legal. Nosotros continuamos con los interrogatorios de los señores demandantes. Vamos a, antes de continuar con Muchas ellos, gracias. gracias, que tenga buena tarde, muy amable. Nosotros continuaremos con el señor, en el orden de la audiencia, con el señor Benjamín Tao Culma. Previo a esto, vamos a hacer un receso de 15 minutos, son las 3 de la tarde y 41 minutos. En este punto suspendemos la grabación y retomamos ahora con los interrogatorios de los demandantes, empezando, como dije, con el señor Benjamín Tao. Muchas gracias, doctores, suspendemos y tengamos un receso de 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita.